1 Corintios 7. Algunos le tienen miedo a este capítulo, hermanos, ¿verdad? Lo consideran un capítulo un poco controversial. Le voy a decir qué me dijeron a mí en la escuela bíblica donde yo estudié, hermanos. 1 Corintios capítulo 7. Le voy a dejar a usted que busque esos versículos, hermano. Bueno, ¿ya están listos, hermanos? Sí, bueno. Le voy a decir qué me dijeron a mí. Me dijeron que siempre que predicara, tratara de no predicar de pasajes controversiales. Este es uno de ellos. ¿Ok? Ahora, yo le voy a decir esto, hermano. La Biblia dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. El libro de 1 Corintios, 2 Corintios se escribió, hermanos, por los hermanos de la iglesia de Corinto que tenían muchas preguntas. Entre ellas, hermano, usted vio que la semana pasada estábamos hablando del capítulo 6. Yo le dije, hermano, que yo quisiera en verdad decirle, mire, en la iglesia, toda la gente que va a la iglesia no hace nada malo, pero es una mentira. Nosotros todavía somos pecadores. Ahora, estos hermanos de Corinto vivían en unos desórdenes terribles, hermano. La semana pasada nosotros estábamos viendo que algunos de ellos se metían con prostitutas. Ellos venían de una cultura muy depravada, hermanos, y eso era como algo normal en la cultura de ellos. Pero Pablo los pone en orden y les dice, no. ¿Cómo es? Dice, el que se une a una ramera es una carne con ella. Así le llama el Señor cuando hay una relación sexual, unirse como una sola carne. Entonces, lo que vamos a tratar hoy eran preguntas que ellos tenían sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre quién no se casaba, sobre las viudas, sobre muchas cosas. Y Pablo empieza diciendo esto, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ese era el pensamiento de Pablo, ¿ok? Aquí solamente voy a parar para decirle esto, hermano. Pues Pablo era un judío. Él, por ejemplo, en Filipenses 3, él menciona muchas cosas que él era antes de conocer a Cristo. Y entre las cosas que él dice, yo en cuanto a la ley era fariseo. Los fariseos fue una secta, hermano, que se formó entre el tiempo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pasaron varios cientos de años en ese periodo cuando Dios no mandó profetas, hermano. No hablaban profetas. Dios no estaba hablando en ese tiempo. Dejó la profecía y esa palabra era por la que se regían ellos. Y en ese tiempo surgieron los fariseos. Y los fariseos surgieron con una buena intención, hermanos, de mantener viva la fe judía. Y ellos predicaban y enseñaban la ley, era bueno. Pero en el tiempo de Jesús se habían ya corrompido, hermanos. Entonces, Pablo dice que en cuanto a la ley era fariseo. Y los fariseos eran muy estrictos, hermanos. Por ejemplo, hermanos, para el día de reposo, ellos hacían muchas cosas que la ley no decía. Pero, por ejemplo, ellos no se miraban en el espejo. Habían espejos en ese tiempo, hermanas. Los espejos eran unos metales pulidos y ahí se miraban ellos. Decían, no te veas en el espejo porque si tienes una cana y te la quieres sacar, eso es trabajo. O sea, ellos habían llegado a unos extremos, hermanos, ¿verdad? Y para pertenecer a los fariseos, hermano, es muy probable que ellos necesitaban ser casados. Eran muy estrictos. Y Pablo dice que y en cuanto a la ley, dice él, en Filipenses 3:5 era fariseo. Ahora, lo que nosotros leemos, hermano, en las cartas de Pablo, no se menciona esposa, ¿verdad? Usted ha leído ahí, dice, no se menciona esposa. En 2 Corintios, por ejemplo, dice, ¿no tenemos nosotros también derecho de traer una esposa como hacen nosotros apóstoles? O sea que él no traía una esposa. La pregunta es, ¿qué pasó con la esposa de Pablo? Bueno, solo podemos especular, ¿verdad? Algunos piensan que Pablo, al convertirse al cristianismo, la esposa lo dejó. Algunos piensan así. Esas son teorías. Otros dicen que se murió la esposa, que Pablo enviudó. Entonces Pablo, la cuestión como haya sido, hermanos, es que él andaba solo. Y una de las cosas que dice aquí, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer.
Pero dice aquí en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, fornicación es sexo fuera del matrimonio, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, nada más hacer una pausa, porque aquí hay varias personas solteras. El tener sexo no es la primera motivación del matrimonio, ¿ok? Nada más quiero decir eso. Yo he conocido parejas, hermano, que dice, pues nos vamos a casar porque de esa manera ya no hay ningún impedimento para que podamos estar juntos. Ese no es el motivo del matrimonio, ¿ok? No se hace también con esto, hermanos, ¿verdad? Uno se casa con esto y pidiendo la guianza del Señor. Nosotros los cristianos tenemos que casarnos con cristianos, ¿verdad? Vamos bien hasta ahí, hermanos. Que los miro algo serios. Ustedes no se preocupen, hermanos, porque vamos bien, ¿ok? Ahora, lo siguiente habla de las relaciones sexuales, ¿ok? Este es otro tema que por mucho tiempo los pastores no hablaban de esto desde los púlpitos. Ahora, uno de los libros más gráficos en cuanto a la relación entre esposos es el Cantar de los Cantares. Es bastante sensual y no tiene nada de malo, porque Dios ha bendecido el sexo dentro del matrimonio. Lo que sigue, hermanos, es la verdad bíblica. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y aquí habla específicamente de las relaciones sexuales. Dice, y asimismo la mujer con el marido. Escuchen esto. Si usted es machista o feminista, le va a chocar estos versículos que voy a leer. Porque el machismo dice, no, aquí el que manda soy yo. Y se hace lo que yo diga. Y el que tiene que ser complacido soy yo. ¿Verdad? Nadie va a decir amén ahorita. O la feminista va a decir, no, es que tiene que ser 50% y 50%. No, así no son las cosas. De acuerdo a la Biblia, las cosas son diferentes. De acuerdo a la Biblia habla del amor en 1 Corintios 13 y dice la Biblia, hermanos, que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, etc. Dice muchas cosas, ya vamos a llegar a ese capítulo. Pero el amor da 100%. Cuando Cristo murió por nosotros en verdad y se dio a sí mismo por todos nosotros, sin ninguna reserva. El Señor no dijo 50 y 50, yo hago la mitad y tú haces la mitad. Él hizo todo, hermanos, para que nosotros nada más lleguemos a Él y tengamos entrada al Padre. Entonces, lo que sigue le choca a las feministas y a los machistas. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. No se sonroje nadie. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5 dice, no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahora, esto es sumamente importante. Hermanos, miren, a veces uno saca conjeturas, ¿verdad? Y uno se da cuenta, yo me aflijo, hermanos. Por ejemplo, cuando llega un hombre del país que sea, llega acá. Yo le digo, ¿dónde está tu esposa? Ella se quedó allá. Y yo me aflijo, hermanos. ¿Por qué? Porque ese hombre va a ser tentado y esa mujer allá va a ser tentada también. Yo he conocido cristianos, hermanos, que llegaron aquí con esa intención y nunca trajeron a su familia. Y aquí se consiguieron otra y tienen otra familia aquí y tienen otra allá a la cual dejaron totalmente abandonada. La Biblia dice que el esposo y la esposa tienen que juntarse en uno solo. Tienen que mantener sus relaciones el uno con el otro. Y padres de familia, por favor, no se escandalicen. Aquí están los jóvenes para que ustedes sepan, ellos oyen muchísimo de sexo distorsionadamente. Por todos lados. Anuncian una hamburguesa y sale una mujer en una manera sensual. Y es de hamburguesas, hermano. Están anunciando hamburguesas. Usted sale por el freeway y sale una mujer semidesnuda y diciendo cosas. El otro día vi unos hombres que estaban sin camisa, un montón de hombres, y dice, estos van a estar en el casino, ni les voy a decir dónde van a estar. En el casino fulano, ¿verdad? Por todos lados. O sea, abre usted Yahoo, abre cualquier cosa que tenga usted en el internet y sale, la mujer Kardashian mira sus fotos desnudas, mira esto, mira lo otro. O sea, estamos siendo bombardeados y a nuestros hijos también les dan educación sexual en la escuela.
que no es la más apropiada. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros tengamos la instrucción de lo que la Biblia dice. Y esto es lo que la Biblia dice. Esto es exactamente lo que dice la Biblia. Entonces, aquí dice, para que no los tiente Satanás, a menos que haya un tiempo de mutuo consentimiento, es decir, que el esposo y la esposa hablen y digan, vamos a tomar un tiempo para dedicarnos sosegadamente en la oración. Eso es lo que dice la Biblia. Pero después dice, vuelvan a juntarse para que no los tiente Satanás. Entonces, es muy importante esto, hermanos, porque es que nosotros atendamos la palabra de Dios. Posiblemente una pregunta que le harían, hermano, al apóstol Pablo, aquí no dicen las preguntas, pero Pablo dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, les quiero decir esto. No es buena la fornicación, es mejor que se casen. Segundo, posiblemente tenían ellos, ¿y es pecado el sexo? Entonces Pablo les contesta, no. Si usted ha leído, hermano, el libro de Génesis, ¿sabes qué, hermano? Ponme el slide número 2. En este slide, hermano, en Génesis 1, 27 y 28 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto, hermanos, cierra muchas discusiones. Por ejemplo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer y es de por vida. Punto. No hay matrimonio homosexual, no existe. Esto es lo que Dios hizo. Cuando Dios hizo esto, al final de ese capítulo dice, y vio Dios que todo era bueno. El matrimonio es bueno, hermanos. Se lo voy a decir otra vez, a ver si reacciona un poquito mejor. El matrimonio es bueno. Lo que pasa es que la televisión también nos ha metido a nosotros la idea de que el matrimonio es malo, que apesta. Y no es así. El matrimonio es bueno, porque cuando Dios los vio a ellos, los hizo y dice ahí que los bendijo. Y la otra cosa dice, les dijo, fructificad y multiplicaos. Esa multiplicación, hermanos, no era por control remoto. Dios los bendijo su relación. Ahora, cuando uno lee, hermanos, el Evangelio de Juan, por ejemplo, nosotros vemos que el Señor Jesucristo, el primer milagro que registra Juan, hermanos, es que convierte el agua en vino. Entonces, la Biblia dice que estaban en una boda, y las bodas de los judíos duraban 7 días, hermanos. Eran 7 días de fiesta. Y el Señor Jesús, siendo una persona tan ocupada, asistió a esa boda, lo cual, hermano, valida y revalida el matrimonio. Es una unión bendecida por Dios, hermanos. Eso es algo que nosotros necesitamos entender. Bueno, vamos a continuar, hermano. Versículo 6, mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Nada más quiero aclarar esa frase también. Esta palabra es inspirada, hermanos. Alguien pudiera decir, bueno, entonces esta parte que viene no le hacemos caso, ¿verdad? Porque Pablo dice que está dando su opinión. Bueno, más bien lo que le está diciendo, el Señor Jesús no habló de algunas de estas cosas, pero usted sabe, Pablo era un apóstol, hermano, y él tenía revelación de Dios. Cuando él habla del Evangelio, en Gálatas capítulo 1 dice, el Evangelio que yo predico no es según hombres. A mí no me lo enseñó ningún hombre, sino me lo enseñó Dios, dice. Cuando él habla de la cena del Señor, hermano, en 1 Corintios 11 dice, porque yo recibí del Señor, dice, lo que también les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dio a sus discípulos, etcétera, etcétera. Es decir, hermano, que él recibió todo lo mismo que le enseñó a los otros apóstoles, él lo recibió también. Y cuando él habla aquí, habla el consejo de Dios para la iglesia en aquel tiempo y en este tiempo. Bueno, dice versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ahí está hablando de que él no estaba casado o estaba separado, lo que sea. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Dice, uno la verdad de un modo y otro de otro. Es decir, el que se casa tiene un don para ser casado. ¿Verdad que sí? Y el que no se casa tiene un don para no ser casado. El que no se casa no necesita estar acompañado. Entonces, bueno, esto es muy importante, hermanos. Yo quiero
quiero decir esto, hermanos. Miren, en Proverbios capítulo 4, versículo 23. Vean el 4:23, hermanos. Y alguien que lo encuentre, que me lo lea, por favor. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Ok. El sexo es algo sumamente especial, hermanos. Satanás se ha encargado de distorsionar las cosas. ¿Vean? La pornografía es una de ellas, hermano, que muestra el sexo de una manera que no es correcta. Pero el sexo dentro del matrimonio es correcto y es bendecido delante de Dios. Ahora, la cuestión, hermanos, es qué importante es que un joven y una joven lleguen vírgenes al matrimonio. Es muy importante. Cuando un hombre o una mujer experimentan el sexo, algo diferente sucede en sus vidas, emocionalmente, físicamente, y es algo diferente. Fue algo creado por Dios para el matrimonio. Nuestro cerebro es una maravilla, hermanos. Nuestro cerebro, hay una parte de nuestro cerebro que registra todas las imágenes sexuales, todas. Y se quedan ahí por el resto de nuestra vida, no se pueden borrar. Los que ven pornografía tienen un problema con eso, porque todas esas imágenes se van a quedar para el resto de tu vida. El cerebro fue diseñado así por el Señor, en el caso del hombre, para una sola mujer. Para que viera a solo una mujer y esa mujer se quedara en su corazón. Igual en el caso de la mujer. Entonces, esa es la maravilla. Ahora, fíjese, el versículo que nos leyó hermana Lili dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Déjeme traducirle eso. Muchas de las cosas que nosotros decidimos están decididas con el corazón. No tanto con esto, a veces con esto. Yo he visto, por ejemplo, una parejita, ¿verdad? Que se gustan. No hay nada de malo en que se gusten, ¿verdad? La cuestión es que nosotros, como somos hijos de Dios, hermanos, tenemos un Dios que es real y que nos guía a nosotros. Si nosotros le preguntamos algo, Dios nos contesta. Ahora mismo estamos orando, hermano, por qué va a pasar con nosotros. Por el edificio, el próximo edificio que el Señor nos fuera a conceder. Estamos orando al respecto. Y yo confío que el Señor nos va a responder. Yo no quiero hacer nada, hermanos, que el Señor no diga que hagamos. La iglesia es de Él, no es mía. Entonces el joven, antes de involucrarse con una joven o viceversa, necesita orar. Porque si se involucra y empieza a besar y empieza lo que es natural, que haya excitación y todo eso, que es normal y natural en el contacto físico, después ya no piensa con esto, piensa con esto. Por eso la Biblia dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Por ejemplo, ¿qué pasa si un cristiano se involucra con un no cristiano? Ya no piensa después. Dice, sí es verdad, no es cristiana, dice, pero qué bonita es, qué buena gente es mejor que algunos que van a la iglesia. Y resulta que no es así, Dios tiene más razón que nosotros. La Biblia dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No debemos hacerlo, ¿por qué? Porque es la sabiduría de Dios. No le vamos a ganar a Dios, hermano. Cuando el Señor dice, no hagan esto, porque ustedes se van a perjudicar. Mire, hermano, déjeme preguntarle una cosa y ya sé la respuesta. ¿A qué se inclina su corazón? ¿A lo bueno o a lo malo? Es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Pero si usted tiene una ayudita, hermano, alguien que le diga, no vayas a la iglesia hoy, vamos al casino mejor. Ay, pues está rica la comida que venden en el casino. Además, hoy va a haber un concurso especial, te puedes ganar $100,000. ¿Y dónde lo viste? Ahí, en el freeway. Tal vez sí, hasta doy una ofrenda en la iglesia, dice. O sea, ya usted con una ayudita, ya se vuelve carnalón, llévalas de perder. Dios tiene razón. Salomón fue el hombre más sabio que ha existido.
El Señor le dijo, mira, no te unas a esas mujeres. Únete solo a mujeres de tu pueblo. Pero él no hizo caso. Y las mujeres desviaron su corazón. Y él terminó adorando a dioses falsos. Y les hizo templos. Gastó dinero para hacerle templo a sus mujeres para que adoraran esos ídolos, hermano. Y él adoraba a esos ídolos con ellas. O sea, Dios siempre tiene razón. Entonces, aquí dice, bueno, algunos tienen su don, unos de una manera y otros de otra. Por cierto, el noviazgo en la Biblia no habla de noviazgo. Y alguien me puede decir otra vez, usted ya se está yendo muy lejos, hermano. Bueno, yo le pido a usted, si usted encuentra un versículo que diga, mire, hay que noviar, enséñemelo. Yo no lo he encontrado. Voy a decir solamente de qué habla la Biblia, de que conoció a esta otra y ellos se comprometieron para casarse y se casaron. Es lo único que habla la Biblia. Si no, léalo, lea toda la Biblia, léala toda. ¿Por qué, hermanos? Porque, mire, así son las cosas. Muchos han sufrido. Mire, ¿de qué son las novelas, hermanos? Puras historias de amor, dicen, ¿verdad? Pura pasión, enemistades. Y ahora Carlos Adolfo anda con otra y después se metió con la otra. Pura onda de esa. Chismes, intrigas y cosas de esas, venganzas. Y después esta se metió con el otro. Y así es todo eso. Así es el mundo, hermanos. Así es el mundo. ¿De qué son la mayoría de las canciones? ¿Cuál es los temas de las canciones, hermanos? Bueno, muchos de ellos son de que por este maldito amor, que te quiero olvidar, que qué hago yo con estas dos mujeres, a dónde me voy. O sea, de eso es todo el mundo. Fíjense que en el plan de Dios no hay eso, hermano. Miren, en verdad, hermanos, a mí no me enseñaron eso. A mí no me enseñaron eso, ¿verdad? La Biblia enseña esto. Así es que yo le pido a los jóvenes que busquen al Señor, ¿verdad? Para ver quién va a ser su esposo o su esposa. No me miren así, porque a mí me dijo la esposa de mi pastor, yo tenía 17 años y me dijo, yo estoy orando por tu esposa. ¿Estás orando por tu esposa? Hermana, le digo, yo no estoy pensando en casarme, ¿para qué? Me reí de ella. No, me dijo, yo estoy orando por la hija, quien va a ser la esposa de mi hijo. Su hijo tenía como 2 años, hermano. Ay, hermana, usted exagera, le digo yo. Pero hoy está bien casado ese muchacho. Sus 2 hijos están bien casados. Y empezó a orar por los que iban a ser cónyuges de sus hijos desde tempranito, hermanos. Y el Señor ahí los premió. Están bien. Entonces, así, hermanos, nosotros debemos de hacer. Bueno, vamos a seguir, hermanos. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, y esta es la otra pregunta que pudiera hacer, hermano, que le hicieron a él. ¿Podemos divorciarnos? Pudiera ser. Y hoy es la pregunta del mío. El divorcio está de moda ahorita, hermanos. Esos artistas, cantantes que admiran muchos, su vida es una desgracia, hermanos. De veras, es una desgracia. Algunos de ellos están casados 2 semanas y después se divorcian. Hay alguien que se casó 2 días, se divorció, se volvió a casar, se volvió a divorciar, se volvió a casar y después resulta, no, es que fíjate que ya no soy mujer, soy hombre. De veras. Ustedes han oído todo eso. Ustedes lo han oído todo eso. Y hay cristianos que los admiran. ¡Ay, yo quiero su autógrafo! No tiene nada que admirarles. Mejor ora por ese que se salve. O sea, no tenemos nada que admirar de ellos, hermanos. Entonces, posiblemente una de las preguntas es, ¿me puedo divorciar? Yo les pregunto a ustedes, ¿se pueden divorciar ustedes, hermanos? No, sí pueden. Si van a la corte ahí, pagan lo que tengan que pagar, sí pueden. Yo también puedo divorciarme. No está aquí mi esposa, por eso me animé a decirlo. Todos nos podemos divorciar. No se acuerdan lo que estábamos leyendo la semana pasada. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Sí podemos, legalmente estamos en un país. Usted se puede divorciar las veces que se le dé la gana y casarse las veces que se le dé la gana. No hay ningún problema con eso. Nadie le va a decir nada. En el mundo nadie lo va a condenar.
El otro día fui al doctor y me preguntan mi edad. Le digo, no, pues yo tengo 48 años. Divorciado, ¿verdad, mes? No, le digo yo, casado. ¿Con la misma, mes? Sí, con la misma. ¿Desde cuándo? Desde hace 20 años. Oh, wow, me dice. ¿Sabe por qué, hermano? Porque eso ya no existe. Ya no existe eso. O sea, los matrimonios hoy, estudios que se hacen, dura poquito, 7 años máximo. Y hasta los psicólogos dicen, a los 7 años tengo una aventurita por ahí, para que agarre más fuerza tu matrimonio. O sea, toda esa basura se habla allá afuera, hermano. Esa es basura de Satanás, hermano, que se habla allá afuera. Entonces, pero aquí viene la respuesta de Pablo. Pero los que están unidos en matrimonio, mando yo, dice Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Ay, hermanos, ojalá esto fuera así. Hay demasiado orgullo, hermanos. ¿Saben, hermanos, que a veces los problemas no son tan graves? No son muy graves, hermano. Cuando usted se pone a pensar, hermano, recuerdo un pastor que dijo que una pareja estaba queriéndose divorciar y una de las razones era porque él no usaba almohada. Ahí empezó el problema, que se dormía sin almohada. A ver, te voy a poner la almohada, le decía. Yo no uso almohada. Mentiroso, ¿cómo no vas a usar almohada? Yo no uso almohada. Mentiroso. Y le quería meter la almohada y decía, no quiero la almohada. Y la tiraba por allá. Y ahí empezó el problema, hermano. Y por la almohada se querían divorciar. Se pelearon. Es que este es un mentiroso. Dice que no usa almohada, pero yo sé que en secreto la ha de usar. Si yo no uso almohada, nunca he usado almohada. Por una almohada, en serio, hermanos, se puede imaginar usted que por una almohada, hermanos, después ya ni se acuerdan por qué estaban peleando. Ahora, miren, hermanos, nosotros, yo creo, hermanos, en verdad, que el Señor nos ha dado ejemplo de que nos perdonó a nosotros, hermanos. Nosotros al Señor lo ofendimos de una manera, hermanos, que no podíamos comprar el perdón. Cuando venimos, nos humillamos delante de Dios, Dios nos oyó y nos perdonó a nosotros. Y nosotros también, hermanos, podemos humillarnos, podemos pedir perdón. Miren, esposos, no pidan disculpas con florecitas. No lleven florecitas, vieja. No haga eso, no haga eso. Te traje estas flores. ¿Qué hiciste ahora? Es que ya es la costumbre. Pero ¿sabe qué? Mejor sea humilde y diga, mi amor, perdóname. Es que yo hice mal las cosas, no hice bien las cosas. El otro día yo te grité, te traté mal, o te he tratado mal todo este tiempo, o te he comparado con mi mamá, o hasta con exnovias a veces comparan los hombres, hermano. ¿Usted cree que no duele eso? O la mujer también, ¿verdad? Perdóname. ¿Y por qué no se pueden arreglar las cosas, hermanos? Yo creo que sí se pueden. Solo es cuestión de humildad. A veces yo he visto esto más con los hombres, hermano. Yo tengo que ser sincero. En los años que tengo de ser pastor, muchos hombres dicen, mire, usted va a hablarle a mi mujer. La loca es ella. Yo no soy el loco, ella es la que está loca. Yo no, yo estoy bien. Vaya a hablarle a ella. Ojalá que lo oiga, póngale mucho empeño, ojalá que esa cabeza dura se le abra. Así dicen muchos hombres. La loca es ella, dice. Bueno, puede ser una así de vez en cuando. Pero los casos que he visto, fíjese que no. Y a veces son cosas muy sencillas, hermanos, muy sencillas. Bueno, entonces dice, reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, y es lo mismo, hermanos, el Señor les reveló esto. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora
son santos. Ahora déjeme explicarle eso, hermano. La salvación no se transmite. Entonces, esto obviamente no quiere decir que si tienes mujer o marido inconverso, con que tú seas cristiano, el otro ya heredó la salvación. Qué bonito sería eso, ¿verdad? O que los hijos hereden la salvación. Aquí está hablando, hermanos, de que el cristiano en el matrimonio, si uno es cristiano y uno no es cristiano, el hombre aún recibe una bendición a través del cristiano. A veces el no cristiano es arrebatado y hace cosas, pero la mujer, por ejemplo, tal vez es cristiana y ella rectifica lo que el hombre hizo. En el Antiguo Testamento, me parece que es 1 Samuel 32, hermanos. Está la historia de Abigail y el marido, ¿cómo se llamaba? Nabal. Eso quería decir necio. Nabal. Insensato. Necio. Y entonces David, que va a ser el rey de Israel, él ha estado con los hombres de Nabal, los ha cuidado mientras están en el campo. Y David va con necesidad y le dice, dame un poco de pan para mis hombres. Y él dice, ¿quién es el hijo de Isaí para que yo dé de mi pan? Pues que se larguen, y los humilla. Y David era un hombre de armas tomar. Y dice, de veras, esto lo hicieron. Y nosotros hemos sido tan buenos, sacó su espada, dijo, ahorita vamos a matarlos. Y Abigail dijo, no puede ser eso. A ver, prepárenme pan, y prepara todo esto. Y llega donde está David y se postra y le dice, mi señor, yo sé que tú vas a ser el rey. Mira, perdona la maldad de mi marido y todo esto, ¿verdad? Que le dice. Dice, bendita seas tú de Jehová, dice, que no me permitiste ir a derramar sangre inocente. Bueno, esa es la bendición que trae el creyente al matrimonio. Tal vez uno no es sensato, pero la mujer sensata, la mujer sabia edifica su casa. En 2 Timoteo capítulo 1, hermanos, miren algo que dice 1 Timoteo capítulo 1, 2 Timoteo, capítulo 1. Versículo 3, a ver, déjenme ver, hermanos. Versículo 5. 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando de Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Lo que se cree de Timoteo, hermanos, que el papá de Timoteo no era creyente, pero su abuela y su mamá sí. Y aquí hablan no de la fe del papá, hablan de la fe de la abuela y de la mamá. ¿Cuántos hay aquí que son tercera generación cristianos? O cuarta, tal vez. O sea que tu mamá es creyente, tu abuela es creyente, tu bisabuela creyente, ¿tú? Ok. ¿Cuántas generaciones? 4. Mire, qué bendición, ¿verdad? ¿Y tú, mija, cuántas generaciones? Como 20. Bueno, 3 generaciones. Está bien. Bueno, pero a él, ¿quién le pasó la fe? Su abuela y su mamá, no su papá. Entonces, cuando dice el esposo es santificado en la mujer o los hijos serían inmundos, de otra manera está hablando que a través del creyente viene una bendición, que el no creyente alcanza también bendición. Eso es así. La mujer, por ejemplo, o el hombre en un matrimonio inconverso, ora por su marido, le da testimonio, le bendice, etcétera, etcétera, etcétera. Se supone, ¿no? Se supone que así tiene que ser. Porque saben, hermanas y hermanos, que esa es la manera como se pelean las batallas con el Señor. Muchas de ellas son orando, ayunando, rogando delante del Señor. El Señor puede hacer lo que ustedes no pueden hacer. Aquí hay matrimonios, hermanos, que quizás empezaron de una manera que uno era creyente y uno inconverso, y el Señor llegó a hacer los creyentes a los dos. Así es que esto es así. Y aquí sigue diciendo, hermanos, el versículo 15, pero si el incrédulo se separa,
sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Es decir, no quiere, el incrédulo dice, yo no quiero vivir contigo. Yo cristiana no te quiero, yo no quiero que seas así. Y ya no quiere vivir con usted, dice, bueno, está bien, acceda, sepárese, dice aquí la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 16 dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, y si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Ahora, eso de hacer salvo a alguien se entiende, ¿verdad? Nosotros no podemos salvar a nadie, pero habla del testimonio. De que por medio del testimonio una persona inconversa puede llegar a ser salva. Me parece que es Primera de Pedro 3 o Segunda de Pedro 3. Ahorita lo vamos a averiguar, hermanos. Primera de Pedro 3. Dice así la palabra de Dios: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, dice. La conducta, fíjese, no la palabrería, la conducta. Dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta es limpia, ¿verdad? Vuestro atavío, es decir, la manera de vestir, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y ahí sigue con muchos consejos, pero esa es la idea aquí, hermanos. El creyente puede ganar al no creyente para Cristo, y ese es el consejo que aparece aquí en la Escritura. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Quiero, hermanos, yo creo que vamos a llegar hasta aquí hoy, pero quiero que miremos un poco de contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento. A ver, hermano, empecemos desde el slide número 3. Miremos aquí algunas cosas, hermano. Dice en el Antiguo Testamento, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Eso está en Deuteronomio 24, del 1 al 2, eso se menciona en el Nuevo Testamento. Ya les voy a dar la cita. ¿Qué más, hermanos? Dice, pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano, es decir, otro hombre con el que se casare, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque esa abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso dice el Antiguo Testamento. ¿Qué más, hermano? Malaquías 2, 13 al 15 dice, mas diréis, ¿por qué? Aquí está el Señor hablando con enojo, específicamente con los hombres de ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba, ¿qué, hermanos? Una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿No es verdad que cambiamos con el tiempo, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántos creen que han cambiado un poquito? ¿Verdad? Algunos en el Facebook tienen fotos de cuando tenían 15 años. Bueno, ¿qué más, hermanos? Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. La Nueva Traducción Viviente de esta dice, pues yo odio el divorcio. Eso es lo que Dios dice sobre el divorcio. Dice el Señor Dios de Israel, divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad. Dice el Señor de los ejércitos celestiales, por eso guarda tu corazón
y no seas infiel a tu esposa. ¿Qué más dice, hermanos? No cometerás adulterio. ¿Qué más, hermano? Y no emparentarás con ellas, hablando de otras naciones. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, serio el adulterio, hermanos. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Si hubiera una muchacha virgen desposada, eso es comprometida con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Imagínense que se practicase eso hoy, hermanos. La población sería mucho menos, ¿verdad? En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló de esto. Dice que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, esto incluye la pornografía, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Eso es lo que leímos, ¿verdad? Pero yo os digo, dijo Jesús, que el que repudia a su mujer, o sea, se divorcia de ella, a no ser por causa de fornicación, es decir, que la mujer se fue con otro, se acostó con otro, o el hombre hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio también. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eso lo hacían ellos, hermanos. Cualquier cosa. Si no le gustaba cómo cocinaba o lo que sea, ellos repudiaban a la mujer. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que él los hizo al principio? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hoy está al revés esto, hermano. El hombre deja a la mujer y se va a refugiar otra vez allá con la mamá y con el papá. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Mandó eso Moisés? No, él les permitió, ¿verdad? Les dio esa ley de parte de Dios. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie, es decir, divorcie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, solamente eso es lo que menciona la Escritura, y se case con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos era gente castrada, que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esto no está promoviendo lo que practican los sacerdotes, hermanos. Eso está diciendo nada más que alguna gente sí se ha dedicado a servir a Dios. Eso vamos a hablar más adelante. ¿Qué más, hermanos? Levantándose de ahí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero el principio de la creación, varón y hembra los hizo, por esto dejará el hombre. Bueno, esa es la versión de Marcos, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con una repudiada del marido también adultera.
ahí está la historia de la mujer adúltera. Con eso vamos a terminar, hermanos. Esa mujer adúltera, pues ella, usted sabe que a Jesús lo andaban persiguiendo. Le hacían preguntas, pero no para saber, le hacían preguntas para tentarle. Y vinieron y trajeron a una mujer, le dice, ¿sabes qué, Señor? Esta mujer fue encontrada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dice la ley sobre el adulterio? Dice, la ley dice que debe ser apedreada. ¿Pero quiénes, hermanos? ¿Quién decía ahí? Los dos, ¿verdad? Dice, sacarás al hombre y a la mujer, y tienen que morir los dos, pero traían a la mujer. Y entonces el Señor dice que está escribiendo en la tierra, y ellos están insistiendo, Señor, ¿no nos estás oyendo? Esta mujer tiene que morir. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Dice, bueno, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Entonces empezaron a ir. Se queda solo Jesús con la mujer. Dice, ¿dónde están, mujer, los que te estaban condenando? Los que te estaban acusando. Dice, no están, Señor, se fueron. Bueno, entonces yo tampoco te condeno. Vete a tu casa y no peques más. Entonces el Señor perdona al adulterio, perdona al adúltero. Y Él tuvo compasión de esta mujer. El adulterio es algo terrible, hermanos, muy, muy complicado. Es un tema extenso, pero aún Dios puede perdonar, hermano, y Dios puede restaurar hogares, matrimonios, puede hacerlo, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar esta noche, hermanos. Vamos a terminar. No terminamos todo el capítulo hoy, pero si Dios permite, la próxima semana lo vamos a terminar. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, esta noche queremos darte gracias, Señor, por el consejo de tu palabra, por la enseñanza que hemos encontrado, Señor Padre, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a guardarnos con limpieza, con pureza. Ayúdanos a guardar nuestros ojos, nuestra mente, nuestras conversaciones. Ayúdanos a escoger bien lo que vemos, Señor Padre. Padre, te rogamos, Señor, por todos los matrimonios que están aquí, los que están representados aquí. Te rogamos, Señor, por los hermanos solteros, por nuestros jóvenes. Padre, que bendigas y protejas a nuestros jóvenes, Señor Padre, y que no permitas, Señor Padre, que ellos tengan hogares en donde vayan a sufrir, Padre. Te queremos pedir, Señor, que les conceda sabiduría a ellos, Padre Celestial, y que les ayude, Señor Padre, a que ellos busquen tu rostro, Señor Padre, de todo su corazón, Padre Santo. Enséñales, Señor, tu camino. Te pedimos que les des a los jóvenes mujeres cristianas, Señor Padre, que te amen a ti. Hombres cristianos, a las muchachas, Señor, hombres cristianos que te amen a ti y que las amen a ellas también, Padre. Fortalece todos los matrimonios, todos los hogares, Señor Padre, aquí representados. Fortalece a tu iglesia, Señor. Líbranos, Padre, del libertinaje. Líbranos del pecado sexual, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, te damos y te damos a ti la gloria y la honra y la alabanza para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.